Muy bien, pues buenas noches a todos, contadores. El día de hoy tendremos un webinar sobre el Ministerio Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, sean todos cordialmente bienvenidos. ¿Cuál va a ser el contenido de este pequeño webinar? Primero vamos a hablar cuál es el papel de la Procuraduría Fiscal de la Federación y cuál es el papel del Ministerio Público Federal, la relación entre ambos para el proceso penal y por último las conclusiones. Muy bien, entonces, ¿qué es la Procuraduría Fiscal de la Federación? Básicamente es un órgano jurídico que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está encargado de defender los intereses fiscales y financieros del Estado mexicano, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son sus principales funciones? Denuncia, coadyuva y asesora en los delitos que afecten directamente al fisco federal. Básicamente, ¿qué es? ¿Sale? Entonces, la Procuraduría va a defender o va a representar legalmente a la Federación, ¿sí? Ya sea en juicios fiscales o en administrativos. Emite opiniones y criterios en materia fiscal y también va a promover acciones en contra de los contribuyentes que cometen delitos fiscales. ¿Cuáles son algunos delitos fiscales? Por ejemplo, contrabando, lavado de dinero, elusión fiscal, defraudación fiscal, ¿sale? Y también va a apoyar al SAT en recuperación de créditos fiscales. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de esta Procuraduría? Primero nos dice formular querellas o delitos por denuncias fiscales. Entonces, aquí hay que denotar una palabra importante. ¿Qué es una querella? Una querella es un acto procesal, ¿sale? Entonces, mediante el cual una persona se ve afectada por un delito, como lo dice el Ministerio Público. El Ministerio Público nos dice que se investigue y se castigue a quien causa daño, a la federación, ¿sale? Entonces, ¿cuándo se hace una querella? Cuando se reciben amenazas, lesiones que tardan por lo menos 15 días en sanar, daño a la propiedad ajena, de manera culposa, no dolosa. Hay que especificar que es de manera culposa y dolosa. Culposa es que tiene la intención de dañar. ¿Sale? Y dolosa es que lo hizo sin intención. Por ejemplo, si ocurre un accidente y, por ejemplo, se estampa con una casa, ¿no? Entonces es una intención dolosa, ¿sale? Sin querer dañar a terceras personas. En este caso es culposa. ¿Qué quiere decir? Que lo hace con toda la intención. También abuso de confianza. Y hay aquí también una parte fundamental que también hay por incumplimiento a obligaciones alimentarias. Entonces, por ejemplo, te meten una pensión alimentaria y tú no la cumples, también se puede dar una querella, ¿sale? También algún tipo de fraude simple, por ejemplo, que tú no quisiste o no te diste cuenta que debías una declaración y te mandan notificaciones y nunca las revisaste, también es un delito simple, ¿sale? No es con afán de perjudicar al fisco. ¿Sale? Entonces esas son las querellas, ¿sale? ¿Quién la puede presentar? Pues ya sea la víctima o el ofendido, su representante legal para las personas morales y también en caso de menores, pues los padres, ¿sale? Entonces, esta Procuraduría formula esas querellas o esas denuncias por delitos fiscales, ¿sale? Entonces, muchos de estos delitos requieren una querella, que quiere decir, pues, que esté avalado por la Procuraduría, ¿sale? Y que esté representada ante el Ministerio Público Federal. Entonces, aquí vemos la primera relación. Después tenemos que esto viene en el fundamento, en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice cuáles son los casos en que se requiere. Son los que les mencioné hace un momento. Y también nos habla del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es la que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para intervenir en asuntos fiscales. ¿Sale? Entonces, tenemos también emitir una opinión técnica para determinar si existe delito fiscal. Entonces,
antes de que el Ministerio Público Federal judicialice. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vaya a la jurisdicción. Un asunto debe de existir una opinión técnica de esta Procuraduría Fiscal de la Federación, ¿sale? Que va a confirmar que efectivamente sí existe un delito fiscal y ya hay un perjuicio al fisco. ¿Sale? Y su fundamento está en el artículo 92, en segundo párrafo del Código Fiscal, que nos establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe emitir una opinión cuando el Ministerio Público Federal lo solicite. Después nos dice, ¿cuál es otra función de la Procuraduría? Nos dice participar como coadyuvante del Ministerio Público Federal en el proceso penal. Entonces, una vez iniciado el proceso penal, que ya hiciste tu acta de hechos, la Procuraduría Fiscal actúa como coadyuvante. Entonces, aporta todas las pruebas que dice efectivamente si tiene intención de dañar al fisco y también, obviamente, analiza todo lo contable donde le dice, sí, mira, existe una defraudación fiscal, entonces podemos intervenir con el contribuyente, ¿sale? Y en este, pues va a acreditar efectivamente si existe un delito y un daño, ¿sale? Esto viene en el artículo 93 del Código Fiscal, reconoce a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en como carácter de coadyuvante del Ministerio Público Federal. Y el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que regula la figura del coadyuvante, ¿sale? En este caso, pues ya sería la Procuraduría. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿cuál es el papel del Ministerio Público Federal? Este es un dependiente de la Fiscalía General de la República. ¿Qué quiere decir? Depende de la Fiscalía para poder actuar, ¿sale? Y en este caso es el titular de la acción penal en México. Es importante aquí recalcar que el Ministerio Público Federal de México, pues es el que investiga los delitos federales, ¿sale? Es el que va a ejercer la acción penal ante los jueces federales y va a coordinar a la Policía Federal Ministerial. ¿Sale? También en este caso, pues va a proteger los derechos de las víctimas y de los testigos. ¿Sale? ¿Cuál es su función principal? Integrar la carpeta de investigación. ¿En base a qué o a qué hechos? Recaba las pruebas contables, entonces él es el que se va a encargar de decir efectivamente, aquí tengo las pruebas que omitió pagar esta declaración en este año, ¿sale? O no existe relación con lo que tienen los bancos, con lo que me está con lo que me está estableciendo en su declaración, ¿sale? Ordena peritajes. ¿Qué quiere decir eso? Que él puede o tiene la facultad de que pueda revisar la propiedad, ¿sale? Solicita información a la autoridad fiscal y dirige a la Policía Federal Ministerial para actos de investigación. Esto en base al artículo 131, 132 y 211 y el 21 constitucional. ¿Sale? Entonces también nos dice ejercer acción penal ante los tribunales. Entonces, el Ministerio Público Federal judicializa la carpeta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Presenta una imputación ante un juez de control solicitando medidas cautelares, órdenes de aprehensión y vinculadas a un proceso, ¿sale? Entonces él es el que me va a decir, quiero que veamos un juicio, aquí tengo la carpeta de evidencia y quiero que me hagas una orden de aprehensión por estas pruebas y por este delito fiscal. ¿Sale? También se coordina con la Procuraduría Fiscal de la Federación para acreditar el daño. Entonces, aquí viene lo que les expliqué, si va a ser culposo, si es doloso, si fue fraude, si fue defraudación, si fue contrabando, lavado de dinero, todo eso recaba la información para que durante el proceso trabajen en conjunto y pues obviamente funge como la autoridad experta fiscal, ¿sale? Entonces el Ministerio Público Federal va a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad penal del imputado, ¿sale? Base el artículo 93 del Código Fiscal. ¿Qué más? Persigue los delitos fiscales de oficio cuando no requieren querella. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente los que no tienen, por ejemplo, para pagar un abogado, sería de oficio, ¿sale? Por ejemplo, el contrabando. Aquí, chicos, para que entiendan un poquito qué es el contrabando, por ejemplo, la ropa de paca es contrabando. ¿Por qué? Porque no pueden demostrar de manera legal que está esa mercancía en el país. Entonces se considera contrabando. ¿Sale? Entonces, ellos pueden iniciar esta carpeta de investigación sin esperar la querella. ¿Qué quiere decir? Sin esperar una orden. ¿Sale? O en este caso, pues un acta que avale que ya existe esta denuncia. ¿Sí? Esto en base al 102, 103 y 104 del Código Fiscal de la Federación, que nos establece los delitos fiscales en general, y el 92 en su primer párrafo, que nos establece qué son los delitos de querella y de oficio. Entonces ahora vamos con la relación entre la Procuraduría Fiscal de la Federación y el ministerio. ¿Sale? Entonces nos dice que la Procuraduría detecta o recibe información sobre posibles delitos fiscales. También la Procuraduría presenta querella cuando es necesario, solamente cuando es necesario, cuando es, por ejemplo, un caso menor que sea doloso, no va a presentar una querella, ¿sale? Y también la Procuraduría entrega opinión técnica si el ministerio lo solicita. Entonces el ministerio ya es el que inicia la investigación en base a la querella o una denuncia. Entonces, ¿qué va a hacer también el ministerio? Va a integrar la carpeta de investigación. La Procuraduría Fiscal es la que coadyuva, o sea, ¿qué quiere decir? Integra todas las pruebas fiscales. ¿Sale? Es el que te va a decir, ¿sabes qué? En base al ministerio, quiero que me muestres en dónde está tu evidencia contable, quiero que me muestres todos tus papeles de trabajo de hace un año, de hace dos. Acuérdense que es hasta 5 años pueden auditarme, ¿sale? En este caso, si existiera una orden de un juez, tienes que demostrarlo, ¿sale? Entonces, la, el ministerio va a judicializar, ¿sale? Si existiera una acusación y ya la Procuraduría va a actuar como coadyuvante durante el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues la reparación al fisco. Si es, por ejemplo, que existió contrabando, que paguen, ¿sale? Existen multas económicas y multas administrativas. Las administrativas son con cárcel y las económicas, como su nombre lo dice, pues es con una sanción que establece pues una cantidad de dinero, ¿sale? Entonces, ya para concluir, pues la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Ministerio Público Federal tienen conocimiento de la comisión de un delito fiscal. Entonces, ambos van a actuar de manera coordinada, pero con funciones claramente diferenciadas. ¿Cuál es la función principal de la Procuraduría? Va a representar a la hacienda pública. ¿Sale? Va a representar directamente al fisco. Obviamente, si sabemos que representa Hacienda Pública, por ende va a representar al SAT. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ambos pues son de la misma línea, ¿sale? Y ya el ministerio va a investigar e integrar una carpeta. ¿Sale? Es el que va a ejercer esa acción penal. Cuando existe un delito, la Procuraduría lo va a investigar, va a realizar toda esa carpeta de investigación pertinente con ayuda del ministerio para ejercer una acción penal. ¿Sale? Y ya, y ya por último, el marco jurídico que regula estas funciones se encuentra principalmente en el Código Fiscal de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, contadores, para recapitular, ¿cuál es la importancia de la Procuraduría? ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque va a proteger los ingresos del país. Asegura la recaudación de impuestos, que no vaya a existir a lo mejor un delito fiscal, una defraudación fiscal, entonces protege la recaudación de los impuestos. Persigue los delitos fiscales, que combate obviamente la evasión y el fraude, contrabando, lavado de dinero, ¿sale?
Da seguridad jurídica en procedimientos fiscales, que efectivamente todos los contribuyentes estén pagando en tiempo y forma con sus obligaciones, ¿sale? De acuerdo al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos establece que todos debemos de contribuir al gasto público, ¿sale? Y entonces, pues va a garantizar que las autoridades fiscales actúen conforme a la ley. Eso es importante de la Procuraduría. Entonces, ¿cuál es la importancia del Ministerio Público Federal? Básicamente, garantiza que los delitos federales se investiguen adecuadamente, que no vaya a existir algún tipo de merma, ¿sale? Que sea lo que efectivamente debe de ser. Se le asegura que los responsables sean presentados ante la justicia y va a proteger los intereses de la sociedad y también del Estado. Entonces, él está de ambos lados, o sea, si la Procuraduría me dice que hay un delito fiscal, el ministerio va a analizar si efectivamente las pruebas son suficientes o no, ¿sale? Y también pues va a dar seguridad jurídica al proceso penal, ¿sale? Entonces, hasta aquí terminaría nuestro webinar de manera muy rápida. Pasaríamos a la sesión de dudas o preguntas, si es que existiera alguna por parte de ustedes y contadores. Adelante, adelante, Pau. Por ejemplo, si nosotros queremos denunciar a alguna empresa porque sabemos o sospechamos que están haciendo contrabando, ¿qué pruebas podemos darle al Ministerio Público? Ok, una pregunta muy interesante. ¿Qué pruebas nosotros podemos hacer si lo vemos de manera externa o estamos dentro de la empresa? Porque es diferente. ¿Cómo sería? ¿De manera externa o de manera interna? De manera interna. Por lavado de dinero o contrabando, me dijiste. Contrabando. Por contrabando, ok. El contrabando, chicos, es, em, en pocas palabras, es cuando no demuestras que estás adquiriendo, por ejemplo, la mercancía. Entonces, ¿qué pasa si en este caso tú lo ves de manera interna y dices, oye, ¿sabes qué? Pues me llegó tanta mercancía y el dueño ni siquiera sabe de dónde la comprobó o ni siquiera sé de dónde viene porque no hay facturas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que obviamente denunciar ante el ministerio. ¿Y cómo lo vamos a hacer, chicos? Vamos a ir al ministerio o cualquier delegación de la fiscalía y tenemos que darle por escrito o verbalmente lo que nosotros estamos observando. Entonces, por ejemplo, no sé, yo trabajo en el inventario y me llegan, no sé, 10 camiones diarios con mercancía y el dueño nunca me dice que revise la mercancía. Entonces yo estoy viendo que a lo mejor es contrabando. Entonces tengo que ir a la fiscalía y ya sea para hablar por escrito o de manera verbal. A lo mejor dices, tengo miedo, ¿sale? Yo no quiero ir a dar la cara. Entonces podemos llamar anónimamente y decir, ¿saben qué está pasando esto? ¿Sale? Con el simple hecho de que nosotros denunciemos, se abre una carpeta de investigación. Entonces, en este caso, ya es donde existe una segunda parte que se llama la Agencia Nacional de Aduanas, que nosotros lo conocemos como ANAM, que pues va de la mano con el SAT. Ellos pueden hacer una revisión. Entonces, por ejemplo, si la empresa, no sé, por ejemplo, importa, ellos hacen las revisiones, pero si en este caso es todo nacional, solamente sería con la fiscalía y ellos deben de abrir su carpeta de investigación. Entonces, el ministerio ya va a analizar qué, los documentos, testimonios, todos los informes aduaneros, en este caso si es importación, y el registro de mercancías. Entonces va a ir a la empresa y va a decir, ¿sabes qué? Somos del ministerio y estamos en una revisión de rutina. Necesitamos ver el registro de tus mercancías que avalen, obviamente, con una factura, con un CFDI. Entonces nosotros no tenemos que presentar realmente documentación, ¿sale?
Con simplemente ir a la fiscalía de manera ya sea directa o presentar un documento o incluso una llamada anónima, ya abren una carpeta de investigación. Ya después de que van a la empresa y registran su mercancía, o en este caso piden los documentos, la contabilidad, en este caso, si les digo, de una importación piden todos estos informes aduaneros, ya abren una solicitud de medidas a un juez, ¿sale? Si hay indicios de que algo anda mal, entonces pueden pedir un cateo, un aseguramiento de mercancías o de cuentas bancarias. ¿Sabes qué? Quiero ver tu estado de cuenta para analizar tus facturas. Si tú me estás diciendo que compras, no sé, por ejemplo, 1 millón de artículos o 10,000 artículos, quiero ver que esa cantidad que tú pagas está saliendo de tu cuenta. ¿Sale? Entonces aquí entra otra parte muy importante que se llaman EFOS. Los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, la mayoría de estas personas o de estas empresas que ya tienen indicios de contrabando compran facturas falsas. Entonces, imagínense, una vez que detectan que están comprando una factura falsa, pues ya básicamente, pues ya existe contrabando, lavado de dinero, defraudación fiscal y básicamente te pueden cerrar tu empresa, ya va el representante legal o en este caso el dueño y ya se enfrentarían con acusaciones por delito fiscal, defraudación fiscal, contrabando, lavado de dinero y eso solamente pues es con cárcel y también con una compensación económica. Entonces no sé si aclaré tu duda, básicamente no hay documentación, simplemente con el hecho de ir a la fiscalía, ya sea de manera verbal, un documento o una llamada anónima, pueden abrir una carpeta de investigación. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que tuviera alguna duda? ¿No? ¿Nadie más? No, contar, gracias. Muy bien, entonces, pues ¿de dónde sale todo esto, chicos? Todo viene siempre en la ley, todo viene fundamentado en la Constitución, que es nuestra Carta Magna. De ahí parte, pues, el Código Fiscal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración y ya por último, pues, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, les digo, ambos órganos pues unen fuerzas, por así decirlo, ¿para qué? Para evitar, en este caso, que existan delitos fiscales, ¿sale? Entonces, obviamente todo es en beneficio de la sociedad, ¿sale? La recaudación de, pues, de estos, de los impuestos, obviamente mejora muchísimas cosas. No solamente, pues, lo vemos como en el alumbrado, en las carreteras, ¿no? Sino también en los apoyos que les dan, en becas, en educación, en salud. ¿Sale? Entonces, estos organismos son importantes. ¿Por qué? Porque dan seguridad jurídica a nosotros como contribuyentes, que las personas que estén obrando mal, o en este caso que estén haciendo acciones ilícitas, pues van a recibir algún tipo de castigo. ¿Sale? Entonces, chicos, pues muchas gracias por acompañarme. Fue de manera muy, muy sintetizada, créanme que es muchísima información, pero pues espero que al menos les haya servido un poquito, ¿sale? De lo que es la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Ministerio Público y en qué casos nosotros podemos acudir a estos organismos. Gracias a usted, profa. Gracias.